Hola a todos, bienvenidos a esta clase complementaria donde lo que vamos a ver es cómo se trabaja la etapa de pulido de un modelado. ¿Sí? Nosotros pasamos primero por una etapa donde modelamos las formas básicas y después la idea de esta pequeña clase complementaria es mostrar un poquito cómo funcionan las aristas de control, que son aquellas que nos van a permitir, por ejemplo, que el modelado, ¿sí? Cuando lo suavizamos, se suavice correctamente, las que también nos van a permitir realizar este tipo de hendiduras en un modelo, ¿sí? Así que vamos a estar centrándonos en eso, ¿sí? Obviamente que este modelo no está terminado, pero está más avanzado que el que vamos a ver a continuación. Muy bien, acá tenemos entonces nuestra versión anterior de esta cámara en low poly, ¿sí? eh, Está planteada en formas básicas. ¿A qué voy con esto? Tal vez alguno que modela más profesionalmente dirá, no, pero pará, esta parte tiene que estar unida con esta, ¿no? En una cámara profesional es más, eh, no es tan básico como lo plantea acá, sino que es mucho más detallado, ¿no? Y mucho más trabajado. Sin embargo, el objetivo de esta clase complementaria, al igual que la materia de diseño gráfico, que es la carrera para la que está orientada esta clase, es tratar de entender primero el 3D desde las formas básicas, ¿no? Entonces, por eso lo encaramos de esta manera. Igualmente el tutorial entonces está orientado al momento donde uno ya planteó todas las formas básicas y lo que necesita realmente es empezar a trabajar eh, al detalle, ¿no? Para que realmente esto deje de ser primitiva 3D y empiece a parecer más una cámara. Bien, los detalles de los que estamos hablando son, por ejemplo, primero y principal, los bordes, ¿sí? No hay ningún objeto en la realidad, por más filoso que sea, que tenga un borde tan perfecto como el que genera el 3D, que es un borde más matemático, ¿sí? Son 90 grados perfectos. Ningún objeto en la realidad tiene ese tipo de bordes, ¿sí? Este objeto de por sí igualmente tiene los bordes muy redondeados, pero aún así siempre hay que generar como ese pequeño bevel en el borde, ¿sí? Justamente para que sea algo más realista. Eso por un lado. Por otro lado, lo que también empieza a darle más parecido a un objeto y no tanto a la primitiva 3D es esto, ¿sí? Fíjense que esta especie de perilla que tenemos acá está incrustada, pero a diferencia del modelo 3D donde yo simplemente como que lo incrusté y está colisionando, ¿sí? Eh, en el objeto real, lo que está pasando en realidad es que hay como una hendidura, ¿sí? Sobre lo que está incrustado. Al igual que acá, ¿sí? Tenemos una extrusión hacia adentro. Lo mismo con donde está el lente, ¿sí? Y también con el botón. Entonces, todo empieza a estar un poco más unido. Y es lo que tenemos que empezar a lograr con nuestro modelado. A su vez también, para lograr este pequeño bevel en los bordes, tenemos que generar lo que se llaman aristas de control. Y son los dos grandes temas en los que vamos a centrar esta clase complementaria. Aristas de control por un lado, y por otro lado cómo generar estas pequeñas extrusiones hacia adentro, o mejor dicho, cómo predisponer los cortes, por dónde tienen que pasar, cómo se hacen, cuáles son las herramientas para poder encarar este tipo de trabajos. Así que vamos con eso. Vamos primero con las aristas de control. Tenemos dos métodos. Uno que es el convencional, donde seleccionamos en modo Edge, clic en un eje y con eh, Shift seleccionado clic en el otro que es paralelo para seleccionar automáticamente el ring, ¿sí? Y hacemos clic en la opción de Connect, mejor dicho en Settings, así podemos distribuir mejor la cantidad incluso de ejes que vamos generando y demás. El concepto de aristas de control es generar aristas bien cerca de los bordes para que cuando aplicamos, fíjense, el True Smooth, que es nuestra herramienta que va a suavizar y evitar ese borde a 90 grados, no pase esto, ¿sí? Para evitar que pase esto justamente, lo que vamos a generar es una arista de control, por ejemplo, con la herramienta Connect, bastante cerca del borde, ¿sí? Fíjense, cerca del borde, y cuando aplico el True Smooth, pasa que necesito, esperen que agregue un poquito más para que se empiece a notar lo que estoy diciendo. Vamos a agregar con la herramienta Connect, por ejemplo, uno más del otro borde. A ver ahora. Bien, si se fijan, ¿sí? Se sigue redondeando, pero tanto este borde como el de adelante ahora empiezan a caer en el lugar. Se va a notar cuando yo ahora, por ejemplo, agregue un eje más por acá.
Voy a hacer otro connect y lo vamos a traer de este lado para que se vea bien. Fíjense, voy a agregar uno por ahí. Bien, ven que el resto de la forma se sigue redondeando, pero acá empieza ya a mantener la forma, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de las aristas de control. Hay una herramienta que es más fácil en vez de utilizar el connect, que está dentro de la opción edit, ¿sí? Acá en edit, Swift Loop, ¿sí? Yo ya lo puse como atajo para que Shift S sea el atajo, y justamente fíjense que lo que me permite es agregar esta arista de control, pero de forma mucho más rápida, sin tener que hacer clic en la herramienta connect, y más libre, ¿sí? Entonces empezamos a agregarlas. Por ejemplo, acá con esta arista lo que estoy haciendo en realidad es marcar esta parte interna, ¿sí? Y también este borde de afuera. ¿Qué más? Vamos a ver de este lado. Está bien. Tendríamos que agregar un corte para que marque, fíjense, este extrude que dice hacia adentro. Si yo ahora activo el Tool Smooth, lo que va a pasar es que sigue muy redondeado, ¿sí? Para poder marcarlo mejor, debería volver a editar el poly y con la herramienta Shift Loop voy a agregar uno y dos cortes, ¿sí? Y también voy a agregar uno en el medio para empezar a generar una malla un poco más armónica, porque tampoco está bueno que haya polígonos muy estirados. Si se fijan acá tenemos un rectángulo, ¿sí? Lo mejor siempre es lograr formas más cuadradas, entonces generamos cortes en el medio, ¿sí? Con el botón secundario dejamos de crear, o sea, Shift S para Swift Loop y botón secundario para dejar de crear. ¿Cómo customizamos el Shift S? Es muy sencillo. En Customize, vamos a donde dice Customize User Interface, y ahí nos va a dar todas las opciones que tiene el Max, ¿sí? Si acá buscamos Swift Loop, o si mejor dicho lo buscamos por acá, vamos directamente a All Commands y vamos a Swift Loop, que está acá, ¿sí? Para asignarle un atajo, directamente acá está el Shift S, pero antes no lo tenía. Entonces vienen acá donde dice Hotkey y escriben Shift S, aprietan el Shift y después la S, le dan asignar y después guardan en algún lugar que ustedes sepan de su máquina, puede ser en documentos 3D Max, la información del atajo, ¿sí? Entonces ahí ya pueden acceder de una forma mucho más rápida. Una vez que generamos los cortes, fíjense ahora con el Tool Smooth ya se comporta mucho mejor, ¿sí? Bien. ¿Qué más? A ver, arriba está bien. Bien, podríamos decir que esta parte quedó bien suavizada. Vamos por ejemplo con esta de acá atrás. Si yo ahora aplico el Tool Smooth, lo que va a pasar es esto, ¿sí? Para empezar a mantener la forma, entonces Shift S, mejor dicho, voy a editar el poly, solamente va a funcionar si estamos en editar el poly, ¿sí? Aprieto Shift S, clic, clic, fíjense que voy generando en los bordes, ¿sí? Ahí, acá también, para que mantenga esta formita de acá, ¿sí? Yo quiero que mantenga esta L, entonces genero en la parte de arriba y en la parte de abajo. Lo mismo acá arriba, ¿sí? En los costados. Uno cuando va tomando ya experiencia con esto sabe dónde agregar estos cortes, pero si no, la mejor manera es siempre activar el Tool Smooth. Este tubito de ensayo sirve para tener el Tool Smooth activo y verlo aunque esté sobre Editable Poly, porque fíjense que si lo tengo apagado como viene por defecto, el Tool Smooth solamente me lo va a mostrar cuando yo me pare sobre el modificador, ¿sí? En cambio, si yo estoy sobre Editable Poly y quiero ver cómo funciona el Tool Smooth, bueno, hago clic en el tubito de ensayo. Y fíjense que ahora ya empieza a comportarse muchísimo mejor. Vamos por ejemplo a agregar un corte más acá, fíjense, ahí y ahí. Y automáticamente obviamente se agrega del otro lado, ¿no? Bien. Muy bien, entonces fíjense cómo de a poco empieza a tomar forma, ¿sí? Vamos a hacer el último ejemplo, este de acá. Vamos agregando las diferentes aristas. Esta acá en el borde para que mantenga la forma. Ahí. Otro por ahí. Otro por acá. Y este acá adentro para que mantenga la información del extrude. Y este para que mantenga la información del final del extrude, ¿sí? Y para que conserve, porque fíjense que si yo ahora le pongo un Tool Smooth, lo que va a pasar es que está redondo, ¿sí?
Puede ser la intención que quede redondo, pero si nos fijamos en la cámara, no tiene forma redonda, sino que es más cuadrada. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a generar cortes que tengan este sentido, ¿sí? Si yo los genero bien cerca del borde ahí, por ejemplo, el borde va a ser más filoso. Si yo quiero que sea algo más parecido a esto, ven que es un borde, pero un borde redondeado, lo que tengo que hacer es generar un corte no tan cerca, sino más o menos a esa distancia. Uno de un lado, ¿sí? Vamos con otro por acá. Fíjense que mientras yo estoy haciendo este de acá, también se está haciendo enfrente, ¿sí? Entonces no hace falta hacer todos, sino que a veces haciendo algunos también se están haciendo otros al mismo tiempo. De hecho acá ya tengo todos hechos, ¿sí? Vamos a activar el Turbo Smooth ahora. Y fíjense que ahora ya tiene más formita. Bien. Y después este es simplemente un cubo, así que agregamos uno por acá, por ejemplo, otro abajo, uno atrás, y creo que ahí ya estaríamos, ¿sí? No, a los costados, uno acá y otro acá. Bien, ya tenemos entonces nuestras aristas de control, comprobamos con un Turbo Smooth y ahí estaríamos. Bien, entonces podemos meternos en el segundo tema de este tutorial, que tiene que ver con generar las hendiduras que hablábamos al principio, ¿sí? Esperen que acá voy a acomodar ahora, ¿sí? Así queda bien la terminación coincidiendo. Entonces, si nos fijamos en la cámara, ¿sí? Vamos a enfocarnos tanto en esta extrusión de acá abajo que tiene acá la cámara, como en esta de acá arriba, ¿sí? Obviamente que el vidrio que está puesto por encima, ¿ven? Que tiene incluso como una forma, se entiende que tiene como una forma medio redondeada, es otro polígono, ¿sí? Que va encima. Vamos a trabajar solamente en la extrusión que tenemos adentro. Bien, para extruir ese cuadrado necesitamos generar cortes. Herramienta Swift Loop, como recién. Pero también tengo que tener en cuenta que tengo que generar cortes para poder extruir la que está alrededor de esta perilla. Entonces vamos a trabajar con las dos al mismo tiempo. Vamos a tratar incluso, a ver si se puede, que este corte sirva también para el de abajo. Fíjense que el inicio, más o menos, podría decirse, de esta extrusión coincide con el inicio de la que está abajo. Entonces podemos decir que si yo hago un corte más o menos por ahí, me va a servir también para la ventanita de arriba, ¿sí? Voy a hacer el otro corte que sirva para la perilla de abajo y el otro corte que me sirva para para el final de la ventanita de arriba. Ahora genero un corte, a ver, tengo que dejar un pequeño espacio acá y hacemos el corte horizontal. Puede ir hacia abajo, voy a hacer el otro corte horizontal para tener la ventanita de arriba y ahora hago otro corte horizontal por acá, ¿sí? Y, perdón, más o menos vamos a hacerlo por ahí. A veces sirve ir a una vista frontal. En este caso justo esto no lo hagan, pero justo me equivoqué, estoy modelando exactamente al revés. La parte de adelante está mirando para atrás. No es recomendable. Voy a hacer un corte ahí y un corte más o menos por abajo, ¿sí? Entonces yo lo que tengo ahora, por más que puedo seguir acomodando, es esta ventanita de acá, de donde voy a extruir justamente valga la redundancia, mi ventanita, y esta otra de acá, donde voy a extruir la hendidura que me va a generar para poder sacar la perillita. Así que hablando de eso, hablando de perillita, por el momento vamos a sacarla hacia afuera y vamos a trabajar acá. Bien, con esta de arriba, la verdad no tengo mucho más inconvenientes que extruir. Pero ¿qué pasa? Esta de acá abajo tiene una diferencia con la ventana de arriba, y es que la de abajo es circular. Entonces, para generar justamente una ventanita circular, me hace falta todavía un corte más, ¿sí? Primero voy a levantar un poquito vamos a ensanchar un poquitito. Con doble clic seleccionamos todo el loop, ¿sí? Este corte, vamos a bajar este para acá. Y lo que voy a hacer es, con Swift Loop, voy a hacer un corte más en el medio y otro como una cruz, ¿sí? Lo que me va a generar esto son estos 4 vértices nuevos, tanto estos dos de arriba como este de acá y este de acá, que me van a permitir ahora, fíjense, trabajar mejor desde los vértices una forma circular. Simplemente
acomodando los vértices. Si selecciono estos dos y uso la herramienta de escala en eje X, fíjense cómo en realidad no se están escalando, sino que los acerco, ¿sí? Entonces ahí lo que hice fue simplemente con los vértices que agregué generar esta forma circular. El próximo paso, ¿sí?, es, podemos hacer un inset. Este inset lo que va a hacer realmente es servir también como arista de control, porque el suavizado, si yo dejo este pequeño inset, va a funcionar mucho mejor que si no lo dejo, ¿sí? Y ahora sí podemos hacer un extrude hacia adentro, el primero bien cortito para también que sirva como arista de control, y otro que se puede quedar ahí al fondo, ¿sí? Podemos hacer uno, dos, e incluso si no se va a ver y queremos ahorrar polígonos, podemos hasta borrarlo, ¿sí? Si estamos trabajando con muchos polígonos y queremos bajar un poco la densidad, aquellos polígonos que no se ven los podemos borrar. Bien, si yo activo el Turbo Smooth, una cosa que es obvia que lo que va a pasar es que el resto también se va a redondear porque todavía no generé aristas de control sobre el resto de mi modelado, ¿sí? Pero fíjense qué bien bastante bien está funcionando el círculo, ¿sí? Acá vemos unos ejes que están bastante tironeados porque fíjense que si yo desactivo el Turbo Smooth, desde acá, o sea, desde este eje que yo tengo acá, ¿sí?, hasta el final, o sea, hasta acá, no tenemos ningún otro corte. Entonces, ¿qué hace? Se estira y trata de compensar un poco hasta verse influenciado por este otro de acá, o sea, no funciona bien. Lo que necesito justamente es empezar a generar mis benditas aristas de control, ¿sí? Entonces voy a hacer eso antes que nada para que el modelado empiece a responder bien, y así también empiezo a entender un poco mejor estas extrusiones que estoy haciendo, y esta falta de aristas de control en el resto del modelado no me están molestando, ¿sí? Agrego una por acá al borde, por arriba ya está, creo que ahí estaría, siento que me está faltando, obviamente me falta una acá para marcar la L, ¿sí? Y a ver ahí, sacar esto, ahí está funcionando bien. Obviamente que tenemos que estar todo el tiempo mirando y tratando de imitar esa forma, ¿sí? En este caso tal vez el círculo no quedó 100% bien, así que vuelvo a editar el poly y empiezo a trabajar eso. Vamos a acercar la perillita, ¿sí? Vamos a acomodarla un poquito, más o menos iría por ahí. Y vamos ahora con la ventanita de arriba, que si entendimos esta parte de abajo, la ventanita de arriba es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque voy a seleccionar estas caras de acá, y lo único que voy a hacer es primero un inset para marcar, ¿sí? Si el de los costados no quedó más grande que el de arriba, con la herramienta de escala podemos compensar, ¿sí? Solamente estoy escalando en el eje de arriba hacia abajo. Una vez hecho el primer inset, pequeño extrude hacia adentro, otro más, y ahí ya estamos, ¿sí? Podemos también borrar en caso que lo necesitemos. Se aplicó el Turbo Smooth, bien, se está redondeando bastante, ¿sí? ¿Por qué? Porque faltan algunas aristas de control. Vamos a apagar el Turbo Smooth, Shift S, y vamos a agregar estas, fíjense que son las mismas que hemos agregado, por ejemplo, cuando trabajamos el visor de acá. Bien, son muy parecidas. Lo que hay que hacer en este caso es una acá en el borde, otra por acá. Hay que tener cuidado porque a veces si se acercan mucho cambia, ¿sí?, la vista previa de la arista que está agregando. Entonces cuidado con eso, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si agregamos sin querer una arista en cualquier lado, después queda colgada ahí y después en el modelo vemos problemas que no entendemos de dónde vienen. Entonces tratar de tener sumo cuidado en el momento de crear estas aristas, así después no tenemos problemas. Vamos a ver ahora. Bien, ahí va quedando. Lo mismo, ¿sí? Volviendo al tema de las aristas, tenemos que hacer, por ejemplo, con las perillas. Fíjense que si yo agrego si yo, por ejemplo, a esto le pongo un Turbo Smooth, lo que va a pasar es esto, sin nada que ver con la forma que yo estaba planteando. Entonces tengo que empezar a generar, por ejemplo, aristas en aquellas zonas que yo quiero que mantenga la posición. De todas maneras, aunque agregue estas aristas, cuando yo activo el turbo, lo que va a pasar es esto, ¿sí? Va a quedar bastante bien, pero en las puntas va a pasar esto, ¿sí? Tengo dos opciones acá. Una, con toda la paciencia del mundo, ponerme a unir, como hacemos con los personajes a veces también,
este vértice de acá con este de acá abajo. Esto está pasando lo de los triángulos cuando activo el turbo, porque básicamente tenemos de este lado una cara, ¿sí?, con un montón de lados. A diferencia de las demás que tienen siempre 4, esta tiene un montón de vértices. La manera más rápida de solucionarlo en un objeto es hacer un inset hacia adentro y uno más por ahí, más o menos para distribuir los polígonos de una forma más adecuada, ¿sí? Lo mismo acá, hacemos un par de insets y ahora cuando activemos el turbo, fíjense que no tenemos más ese problema de los triángulos, ¿sí? Bien, acá estaba viendo que seguía algo raro. Vamos a ver si apagamos el turbo. Ah, bien. Se me está deformando un poco por lo mismo del principio. Hay una arista acá que no tiene más nada hasta el final. Entonces vamos a agregar, por ejemplo, algún corte por acá y algún otro más por el medio, ¿sí? Entonces ahora se está empezando a comportar mejor. Fíjense que ahora esta arista de acá nos está estirando hacia allá. El próximo paso ahora es terminar de lograr, en caso que falte, nuestra forma. Lo que está pasando también es que las aristas que yo usé para suavizar esta zona del rectángulo, del cuadrado de acá arriba, están influenciando sobre mi círculo, mejor dicho, mi círculo, mi extrude que hice acá abajo. Entonces, por ejemplo, acá tengo dos ejes muy juntitos, que acá no, acá tengo solamente, fíjense, dos vértices y acá tengo como 4. Esto que significa que cuando aplico el Turbo Smooth, ¿sí?, las zonas se van a comportar distintas. Esperen que voy a sacar del medio esto para que no moleste tanto. Vamos para atrás. Bien, fíjense acá que mientras que esta zona está bastante redondeada, esta zona de acá tiene este punto que está bastante duro, ese vértice, y acá también. ¿Por qué? Porque obviamente tiene más polígonos, ¿sí?, más vértices. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Tenemos que hacer un trabajo un poco más manual y, por ejemplo, empezar a distribuir mejor esos vértices, ¿sí? Vamos, ahí acá lo que se recomienda es ir a una vista frontal. En mi caso, que modelé mal, voy a una vista de atrás, ¿sí? Y voy a agarrar estos vértices que están muy cerquita y acá los voy a mover un poco, ¿sí? Entonces, acá sí los necesito cerquita porque necesito que me marquen esa zona, pero me estaban perjudicando acá abajo. Entonces, en la zona donde me están perjudicando, tengo que empezar manualmente a separarlos, ¿sí? Esto es un concepto del 3D en general, independientemente del programa que estemos usando. Cuando pasa esto de que se marcan muchos los bordes, simplemente hay que empezar a separarlos un poquito. Fíjense ahora que se activó el turbo, de a poco empieza a suavizarse más. Obviamente, como tiene más polígonos, va a ser más difícil, un poquito más difícil encontrar la forma final, pero de a poco le vamos a ir tomando la mano, ¿sí? Entonces, de esta manera tenemos este cuadrado extruido y podemos agregar la perilla directamente ahí. Bien, ¿cuál es la diferencia ahora? Obviamente que podemos agregar una iteración más de Turbo Smooth para que no quede... Fíjense que si yo tengo solamente una, queda todavía marcado, ¿sí?, los polígonos. Si yo empiezo a subir a 2, ya queda mejor. La diferencia ahora es que, obviamente acá, ¿sí?, hay que trabajar un poquito más. La diferencia es que ahora, en vez de tener mi objeto incrustado sobre el modelado, yo tengo esta pequeña hendidura alrededor, que se parece mucho más a la que tiene acá el modelado, mejor dicho, en la cámara, ¿sí? Entonces queda un objeto mucho más realista. Cuando yo agregue luces, se van a empezar a generar la sombra, los rebotes de luz y el occlusion, que es lo que verdaderamente va a aparecer un objeto y no simplemente un modelado como todavía tenemos acá, donde, por ejemplo, el lente está incrustado sobre el otro modelo, ¿sí? Con el lente lo mismo, podemos generar también aristas de control bien cerquita del borde ahí para mantener las zonas, ¿sí? Podemos generar una en el medio para que quede más derechito y siempre, por ejemplo, acá podemos borrar esta cara. Total, después va a haber un polígono que va a ser de vidrio. Podemos borrar esta última también. Y si a esto le aplicamos un Turbo Smooth, de a poco va adquiriendo la forma, ¿sí? Ahora, acá deberíamos hacer lo mismo que hicimos acá arriba, acá abajo,
¿sí? Acá abajo, como dije recién, deberíamos seguir trabajando. Podemos agregar también algún corte, por ejemplo, a esta altura y generar más vértices para trabajar un poquito más la parte redondeada, y en vez de que quede tan recto, acá tenemos ahora un vértice que nos ayuda a redondear un poquito más, ¿sí? O sea, la cuestión es probar, las posibilidades son infinitas, pero es cuestión siempre de tratar de asemejar nuestro modelado más a la realidad. Así que bueno, espero que el tutorial realmente les sirva, les sea de utilidad, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.